Entonces, ustedes deben hacer el esfuerzo de ir recordando lo que vimos en las clases anteriores, porque necesitamos que sepan lo que es degradación, que lo tocaron en la clase anterior, ¿ya? Los profesores de esta exposición, Manuel Catalán y que le habla David Marzúcar. Voy a poner yo ahora porque después Manuel va a hacer otra clase casi al final del semestre. Bueno, para comenzar, para que vayan preguntando, les tengo una pregunta. ¿De dónde obtienen nutrientes las células para poder realizar sus funciones? De los alimentos. Ya, muy bien. ¿Y qué nutrientes tienen los alimentos? Energía. ¿Ah? Energía, pero la energía nos da algunos nutrientes, ¿cierto? ¿Cómo? Carbohidratos. ¿Proteínas? ¿Alguno más? Vitaminas. Vitaminas, ¿cierto? Minerales. Y todo eso lo encontramos en los alimentos, como dijo su compañera. Bueno, acá tenemos una imagen que aclara todas las respuestas que dieron ustedes, donde tenemos todos los nutrientes que obtenemos mediante el alimento para obtener energía. ¿Ya? Entonces vamos a recordar un poco lo que se vio en la clase pasada, que la digestión empezaba, en este caso cuando ingeríamos los alimentos que están acá arriba, después los masticábamos, ¿cierto? Y empezaba la digestión mecánica, se hace la dilución, la digestión estomacal, digestión intestinal y los restos se defecan y después se vuelve a ingerir alimentos, ¿cierto? ¿Alguna duda con ese esquema? Bueno, entonces pasamos a lo siguiente, que dice que la digestión es degradar de sustancias complejas a sustancias más simples, ¿cierto? Entonces, el ejemplo, por ejemplo, del hidrato de carbono, lo digerimos y lo pasamos a glucosa. ¿Por qué pasamos los alimentos a sustancias más pequeñas? Ya que me podría contestar. Para que puedan ingresar a la célula. Para que puedan ingresar a la célula, ¿cierto? Y para que puedan ser absorbidos de manera más sencilla. Ya los que aquí son muy grandes, entonces si los tenemos más pequeños los podemos, después de que son degradados gracias a la digestión, absorber. ¿Ya? ¿Y qué sistema cumple esta función? Esta función obviamente de degradar, de absorber, del sistema digestivo. Ya. Muy bien, lo vamos a comprobar aquí. Claramente dice que el sistema digestivo es el que se encarga de incorporar los nutrientes contenidos en los alimentos. ¿Ya? Entonces, como la clase de hoy toca la asimilación, es más que nada, después de que estos son degradados, se absorben y los hacemos nuestros, ya para cualquier utilidad o requerimiento que tenga nuestro organismo. Entonces, tenemos que la alimentación es el acto de proporcionar al cuerpo alimento e ingerirlo. Es un proceso consciente y voluntario. Por eso está en nuestras manos cuidar nuestra dieta, ¿cierto? Porque es voluntario. Esta definición se supone que ustedes ya la manejan de la clase anterior. Así que ahora ustedes van a responder con sus palabras qué es la nutrición. Voluntariamente, no se peleen. No les parece con sus palabras, no importa que no sea una definición sacada de libro. Pero no es lo mismo que alimentación. No sé, por eso les pregunto a ustedes, para después comprobar acá si es que será lo mismo. ¿Nadie tiene una idea? Aunque sea vaga de lo que es nutrición. Tiene que ver con los nutrientes. Tiene que ver con los nutrientes, ya que obteníamos mediante la alimentación. Pero en este caso son un conjunto de procesos, ya, donde el organismo recibe, en este caso lo recibe mediante la alimentación, los transforma y lo utiliza las sustancias químicas contenidas en los alimentos. Esto mediante la digestión química, que ya lo mencionamos en clases anteriores, ¿cierto? La ingestión. ¿Qué les dice la ingestión? El acto de incorporar alimentos. Acto de incorporar alimentos. A ver, vamos a ver. Dice que es el ingreso de sustancia alimenticia al aparato digestivo. O sea, por la boca, ¿cierto? Seguimos con la digestión, que se los dije varias veces, así que supongo ya lo manejan. ¿Quién puede responder lo que sería la digestión? El procesamiento del alimento, convertirlo de más grande a más chico. Ya, convertir de sustancias complejas a sustancias más simples, ¿cierto? Y esto puede ser mediante digestión química gástrica, por ejemplo, digestión química intestinal. Y, bueno, la definición ya dijo su compañero, así que es la misma. Ahora tenemos absorción, ¿ya?
esta es una definición que aún no la tienen, así que la van a anotar en su cuaderno. Y es la definición que está acá, que dice que es el paso de los alimentos ya degradados al torrente circulatorio linfático. Esto es muy importante porque es lo que vamos a tratar durante la clase, ¿ya? Para ver después de que estos nutrientes son absorbidos, cómo los podemos asimilar en nuestro cuerpo, cómo se transportan y cómo nos ayudan a realizar todas nuestras funciones del diario vivir. ¿Terminaron de copiar? Profesor, tengo una duda. ¿Sí? Porque nutrición dice que es el conjunto de procesos por los que recibimos, transformamos y utilizamos. ¿Y la ingestión, la digestión, la absorción y la alimentación no son lo mismo? ¿Es ese conjunto de procesos? ¿En qué se diferencia ¿Con cuál tiene la duda? ¿Nutrición con ingestión? con todos los demás? Que nutrición, como dice, el conjunto de procesos. Entonces, desde que se recibe, en este caso, desde que se recibe el alimento y se ingiere, desde que se transforma, la absorción, cuando uno absorbe los nutrientes, obviamente se transforman para que puedan ingresar y se utilizan, o sea, se asimilan por el cuerpo. Entonces, incluiría varias definiciones en este caso. O sea, ¿la digestión incluye la nutrición o la nutrición incluye la digestión? La nutrición incluye la digestión. ¿Y ¿Por solo qué? la digestión? ¿Ah? ¿Solo la digestión? No, todas las demás. ¿Todas? ¿Incluyendo la alimentación? Sí, porque depende de lo que nosotros comamos, qué podemos recibir en nuestro organismo. Y la última definición, que es la digestión, que es la eliminación de los residuos no digeribles, ¿ya? O sea, todos los desechos, cuando se eliminan del cuerpo por heces fecales, se dice que es excreción, ¿ya? O excreción. O excreción también incluye otros sistemas. ¿Ya estamos claros con esta definición? No. ¿Es lo mismo que excreción? En cierto sentido sí, pero también uno puede hacer excreción de desechos por transpiración, por el sistema renal. Acá estamos hablando de gestión, de excreción en el caso del sistema digestivo. ¿Ya? Por eso yo decía que también incluye otro sistema. Estoy llegando atrasada. No, bueno, no. Vamos a la siguiente. Gracias. Ya. Vamos a recordar lo que es la histología del tubo digestivo. En este caso, el tubo digestivo sabemos que empieza desde la boca, ¿cierto? Y termina en el ano. Así que todos más o menos tienen la misma histología, menos el estómago, ¿ya? Vamos a ver esta imagen. Lo más importante, o sea, lo que quiero que ustedes rescaten, es que tenemos la luz, que es el espacio interior del tubo, ¿ya? Que está ejemplificado acá. Luego tenemos la mucosa, que es la capa más interior, en donde tenemos un tejido epitelial, ¿ya? Que le da el revestimiento a este tejido, o sea, a este aparato. Luego tenemos la submucosa, que sería lo que viene entre la mucosa y el tejido muscular, ya que la submucosa es la que está más vascularizada, o sea, tiene los capilares sanguíneos y además tiene los vasos linfáticos. Después están las capas musculares, que nos dan parte de la digestión mecánica, donde están los movimientos peristálticos, ¿cierto?, que se tocaron en la clase anterior. Y por último, la serosa, que nos da la estructura de este tubo digestivo. ¿Ya? Eso es la histología, que quiere decir los tejidos del distinto tubo digestivo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar más detalles. ¿Sí? ¿Por qué dijo que la última le da la estructura, la capa muscular no le da estructura también? Sí, también. Sí, pero en este caso, como es la capa más externa, le da es parte de la estructura y del sostén de este tubo digestivo. ¿Ya? Eso no quiere decir que la capa muscular no tenga parte de la estructura. Nos vamos a ir introduciendo más detalladamente ahora el intestino delgado, que está compuesto por 3 zonas: el duodeno, el yeyuno y el ileón, ¿ya? Y esto es lo que pasa por dentro de nuestro tubo, de nuestro intestino delgado, en donde el movimiento del alimento, ¿cierto?, pasa por acá. ¿Y cuál es la gracia?
que tenemos válvulas conniventes, que son nada más que prolongaciones de la mucosa, ¿ya? Que tienen varias velocidades que aumentan el área o la superficie de absorción. Y eso hace que el alimento vaya enredándose y vaya haciendo como un movimiento espiral para que se vaya llegando por acá y tengamos más absorción. ¿Ya? Profesor, ¿por qué habla de superficie de absorción? De superficie de absorción, porque en este caso se aumenta con las velocidades que nos da la mucosa. O sea, sería distinto tener esto sin toda esta franja, ¿cierto? Porque el alimento pasaría mucho más de largo. En cambio, si tenemos esto, es como considerar el piso y al lado el piso con una alfombra. Obviamente el polvo se va a quedar mucho más sujeto a la alfombra que en el piso, ¿cierto? Es lo mismo, ahí aumentamos el área de superficie en este caso de absorción. ¿Es lo mismo que ocurre en el esófago? El esófago tiene, claramente lo presenta estas vellosidades, que son vellosidades intestinales, entonces no hay absorción de nutrientes, ya solamente pasa el alimento. ¿Y en el estómago? En el estómago tampoco tenemos eso. En el intestino grueso tenemos un poco de vellosidades donde se absorbe mayoritariamente agua, ¿ya? Entonces la absorción es solamente en el intestino delgado y grueso. Sí. Solamente intestino delgado y grueso. Acá de lo que estábamos hablando, ¿cierto? Ahora ampliamos una vellosidad intestinal, que acá está la válvula, ¿cierto? Ampliamos una vellosidad y tenemos que tener tres estructuras básicas, donde tiene una arteria y una vena que forman los capilares sanguíneos, ¿cierto? Del entremedio, y un vaso linfático que lleva el nombre de quelífero central. Esas son las tres estructuras. Si lo ampliamos aún más, tenemos esto, ¿ya? Esto podríamos decir que es una vellosidad. Por el medio en verde tenemos lo que son las ramas del sistema linfático y el resto los capilares sanguíneos. Bueno, principalmente, ¿cuál es la función de esto? Después de que son absorbidos los nutrientes, irse al torrente sanguíneo o a la linfa, en el otro caso, que en el caso de la grasa, que lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Ya vamos con la absorción de los nutrientes. Entonces, ahora vamos a ver cómo pasan los nutrientes desde el tubo digestivo a la sangre. No hay duda con lo anterior, ¿cierto? Para continuar. ¿No? Ya. Entonces, tenemos que los nutrientes pasan a través del intestino delgado, gracias a las vellosidades intestinales, que son las que yo les contaba que nos aumentaban la absorción, ¿cierto? Y así es como ingresan los nutrientes entonces a nuestro organismo. O sea, así es como ingresan los nutrientes, en este caso absorbiéndose por el intestino delgado. Luego tenemos que cada vellosidad intestinal, como se nos mostraba en la imagen anterior, está compuesto por capilares sanguíneos y por vasos linfáticos. Entonces acá tenemos el ejemplo de una sección del intestino delgado, donde está pasando el quilo, que es, se puede decir que es algo líquido, después de que ya está digerido, se llama quilo, porque antes de que esté digerido y al estar en el estómago se llama quimo, ¿cierto? Entonces aquí ya va a ser kilo y tiene contacto con la pared con vellosidades, que en este caso son todas las orillas. ¿Ya? Si ampliamos un poco eso, tenemos las mismas vellosidades intestinales de antes, pero acá hay que hacer la diferencia. Los aminoácidos y azúcares pasan a la sangre directamente, ¿ya? Pasan directamente a la sangre, como se ve acá, con esas flechas, pero en cambio las grasas pasan al vaso quelífero o al conducto del sistema linfático. Entonces la sangre se va cargada de nutrientes hacia el resto del organismo para satisfacer sus funciones, ¿cierto? Y la linfa se va cargada de grasas. Ahí tenemos una diferencia bien importante. ¿Y esos nutrientes ingresan a los capilares, a los azules y a los rojos que veíamos, o ingresan a uno solamente? Ingresan a los azules.
que en este caso son las venas. Ya, porque la arteria, ¿qué es lo que hace? Como también tiene su propio funcionamiento, estas vellosidades tiene su propio requerimiento de nutrientes y de oxígeno. Como cuando el corazón también tiene su propia arteria, ¿cierto? Es lo mismo acá, también necesita su propio requerimiento de oxígeno para trabajar y sus propios nutrientes. Lo vamos a ver con más detalles. Profesor, una consulta antes de que Sí. siga. Dijo que el proceso de digestión había terminado, estaba con el kilo como listo. Y cuando está en el quimo, ahí no hay digestión, no está completa. ¿Cómo está con el quimo? Sí. La diferencia es que el quimo es cuando el alimento está, se puede decir, semidegradado y está en contacto con los jugos gástricos en este caso. Y después, cuando ya pasa a estar digerido y se une con los jugos intestinales, ya pasa a ser quimo. Y ahí termina el proceso de digestión entonces. Sí. Claro, sí, que después viene el proceso de absorción y después de absorción ya el cuerpo asimila de acuerdo a su función. ¿Ya? Vamos a empezar hablando de las proteínas, ya porque ustedes al principio mencionaron, al principio de la clase mencionaron que hay proteínas, ¿cierto? Carbohidratos y lípidos. Entonces ahora vamos a hablar primero de las proteínas, cómo las absorbemos. Las proteínas se absorben principalmente en las primeras dos partes, el duodeno y el ayuno. Y supuestamente después de ser degradado de proteínas pasamos a moléculas más simples que son los aminoácidos. ¿Ya? Estos pasan a través de un mecanismo activo dependiente de sodio. Ya lo vamos a explicar con una imagen para que quede más claro. Después que los aminoácidos pasan por este mecanismo, ingresan a los capilares de las vellosidades. ¿Ya? Entonces lo vamos a explicar con esta imagen que está acá. Que esto representa las vellosidades, en donde un mecanismo activo dependiente de sodio, como dice la frase, depende del sodio en este caso que le colabore para ingresar. Entonces, pasa el sodio y al mismo tiempo el aminoácido ingresa a la vellosidad intestinal. Esto también se conoce como cotransporte o transporte secundario. Entonces el aminoácido ingresa a la vellosidad y después acá se supone que están los capilares sanguíneos más abajo y se va por difusión. Después de que ingresa. Entonces para ingresar necesitamos de la ayuda del sodio. Después solamente por difusión para los capilares sanguíneos para poder ser transportados. También tenemos el caso de algunos aminoácidos que ingresan por difusión facilitada. Difusión facilitada gracias a la ayuda de proteínas, ya que funcionan, que esta proteína cambia de forma, ¿cierto?, cuando sujeta el aminoácido y lo hace ingresar. Y después nuevamente por difusión hacia los capilares sanguíneos. Tenemos los mecanismos de cómo absorbemos los aminoácidos, pues cómo se van al torrente sanguíneo. ¿Ya? Vamos a pasar ahora a los hidratos de carbono, que al igual como las proteínas se degradaban en moléculas más simples, los hidratos de carbono también son así, y pasan a ser monosacáridos, que ingresan por difusión facilitada o si no por transporte activo. Ya tenemos esos dos casos. La difusión facilitada es para el caso de la fructosa y el transporte activo para la glucosa y galactosa. Ya entonces tenemos estos dos tipos de difusión para el ingreso de los monosacáridos para que puedan después ingresar a los capilares de la vellosidad. Entonces, de acuerdo a esa imagen, bien parecido al interior, tenemos que también es por un cotransporte o con la ayuda del sodio, donde ingresa y la glucosa también hace su ingreso acá. Y luego también por difusión se va hacia los capilares sanguíneos. ¿Ya? En caso de la fructosa dijimos que era por difusión facilitada, entonces acá se ejemplifica cómo la proteína la ayuda a ingresar. ¿Duda con esto o con lo anterior? ¿Por qué no puede pasar todo por difusión? ¿Por qué? Porque las moléculas son muy grandes. Si las moléculas son muy grandes no pueden ingresar por difusión simple. En este caso es así, en otro caso no pueden entrar por simple difusión porque son hidrofóbicos. ¿Ya? Que es el caso de la grasa. Pero ahí pasan por difusión en la misma célula, ¿o no? Claro, pero para ingresar a las vellosidades necesita de la ayuda de, en este caso,
del sodio. ¿Ya? Y para salir no. No, porque después solamente pasa a los capilares. Que eso es lo que no entiendo. ¿Por qué para entrar necesita sodio y para salir no? Porque se supone que no, mejor lo voy a averiguar sobre la próxima clase, porque me podría ir por un carril quizás, así que mejor para estar más seguro se lo respondo a la próxima clase, lo voy a tener ahí. Queda tarea entonces. ¿Sí? No, tarea para el profesor. Yo me voy a acordar de darlo a la próxima clase. Entonces ahora nos queda el último nutriente de los que vamos a ver esta clase, que son las grasas. ¿Ya? Que gracias a las sales biliares las emulsionamos o las hacemos en gotitas más simples para pasarlas a micelas. ¿Ya? Entonces los lípidos van adentro de estas micelas que le permite recorrer por ambiente, o sea, por agua se puede decir, para poder ingresar a las microvellosidades. ¿Ya? Esto solamente para ingresar a las microvellosidades. Después tenemos que los ácidos grasos, que venían acá adentro, ¿cierto? Los ácidos grasos necesitamos unirlos a colesterol y proteínas para formar una estructura que se denomina kilomicrones. ¿Ya? Entonces, para ingresar a las microvellosidades, solamente necesitamos que estén convertidos en micelas. Pero después de que ya están dentro de las microvellosidades, necesitamos convertirlo en kilomicrones. ¿Ya? Y esto se deriva de la circulación linfática. Pero tenemos otro caso, que son los ácidos grasos de cadena corta, ¿ya? Que serían los únicos que ingresan directamente a los capilares de la vellosidad. Y ambos, los que entran acá como kilomicrones, o los que entran directamente, ambos después desencadenan en la sangre para transportarse a todo el resto del organismo. Se ve un poco complicado este esquema, pero es lo mismo que vimos acá arriba, ¿ya? Es lo mismo, porque acá tenemos, ¿cierto?, los ácidos grasos, que son emulsionados gracias a las sales biliares, y los convertimos en micelas, ¿cierto? Ahí iríamos hasta acá. Después, que están hechos en micelas, ingresan a las vellosidades, a las microvellosidades, ¿cierto? Y después de que ingresen a las microvellosidades es necesario convertirlos en kilomicrones, que es la estructura que está acá. Y lo llevamos al quelífero linfático o al conducto linfático, ¿ya? Para después desencadenar la sangre en su finalidad. Acá tenemos un resumen de los mecanismos del intestino delgado en sus distintos tipos de absorción de nutrientes. ¿Ya? Vamos a empezar con esto es como un repaso de lo que acabamos de ver. Glucosa y galactosa que pasa por transporte activo, ¿cierto? Secundario con sodio. Y luego, por difusión facilitada, hacia la sangre. Tenemos la fructosa que pasa por simple difusión facilitada hacia la sangre. Ese es el caso de los hidratos de carbono, los monosacáridos. En el caso de las proteínas, que están convertidas ya degradadas en aminoácidos, pasan también por transporte activo y luego por difusión facilitada. Y los dipéptidos y tripéptidos pasan por transporte activo, pero en este caso no con la ayuda de sodio, sino que con la ayuda de protones. Y después luego por difusión facilitada hacia la sangre. Y por último tenemos la grasa, ¿cierto? Los ácidos grasos de cadena corta dijimos que pasaban por difusión simple. Y los ácidos grasos de cadena larga se transforman en micelas para poder ingresar a las células de las microvellosidades. Vamos a esperar que su compañera apague el celular. ¿Podemos continuar o no? Ya, gracias. Después que las micelas ingresan a las células epiteliales, se transforman en kilomicrones y llegan a la linfa. Ahí tenemos un resumen de todos los mecanismos de absorción del intestino delgado. ¿Ya? Luego después todo esto se transporta y obviamente se utiliza para las distintas funciones que tiene la célula.
Ahora vamos a ver cómo, luego de que están absorbidos estos nutrientes, cómo los transportamos en nuestro organismo. Obviamente la circulación sanguínea es la que nos ayuda a que los nutrientes recorran el organismo, ¿cierto? Y lleguen a cada una de las células, a todas nuestras diferentes células. Habíamos dicho que los monosacáridos y aminoácidos llegaban directamente a la sangre. En este caso lo hacen hacia la vena porta, que es la vena que llega al hígado, y algunas se almacenan aquí y otras se derivan al organismo. ¿Ya? Algunas se almacenan acá, como los monosacáridos, o sea, la glucosa lleva el nombre de glucógeno, que es el almacenamiento que tenemos de azúcar, y ahí se van hacia el resto del organismo algunos. ¿Ya? Y los aminoácidos lo mismo, también llegan a la vena porta. Ahora tenemos el caso de la grasa, que ingresan al quelífero central y son transportadas hacia la sangre a través de la linfa. Ya esa es la diferencia de lo anterior, que ingresaban directamente, ¿cierto?, al torrente sanguíneo. Acá tenemos que pasan primero por el quelífero central, que es el vaso linfático que está acá. Profesor, se me olvidó que era quelífero central. Es el vaso del sistema linfático que se encuentra en las vellosidades. El que salía con verdecito al medio, no sé si se acuerdan. ¿No? ¿Puedo volver para...? Vamos a mostrar. Ahí. Esto, ¿cierto? Tenemos la vellosidad. Esto es una vellosidad, ¿ya? Cada como dedito que se aparece acá en la vellosidad, que tiene capilares sanguíneos, que son lo azul y lo rojo, pero por el que me pregunta usted es el verde, ¿ya? Es el verde, que simplemente son vasos linfáticos que recorren cada uno de estos de estas vellosidades. Me queda acá. Gracias. Tenemos que la grasa, ¿cierto?, pasaban por los vasos linfáticos y iban a los, ¿cómo se llama?, los capilares sanguíneos, para que puedan ser enviados en este caso a las distintas células de este tejido. Y los productos desechos obviamente se van por los capilares sanguíneos. ¿Ya? Ahí tenemos la diferencia con la diapositiva anterior, en donde los monosacáridos y aminoácidos pasan directamente al torrente sanguíneo, pero en este caso pasan primero a la linfa y de ahí desembocan al torrente sanguíneo. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos con los desechos que no fueron digeridos o que no nos son útiles para nosotros, que no necesitamos asimilarlos? ¿Qué hacemos con esos restos? Primero, pasan por el colon ascendente, que es la sección que está acá, en donde se aprovecha de absorber la mayor cantidad de agua y algunos vitaminas o algunos minerales que no fueron absorbidos anteriormente. Luego recorren el colon transverso, el colon descendente, y cuando ya están acá se le denomina a estos desechos heces fecales, que van por el recto, ¿cierto?, y terminan en el ano, y el proceso que se denomina defecación. Entonces, en la clase de hoy vamos a dar término y lo más importante que ojalá hayan aprendido y hayan hayan tomado apuntes, porque todo después se va a evaluar.